de carácter constitucional que deberá ser evaluada por el Congreso. Doctor Omar Cairo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. La pregunta es la siguiente. Muchos de sus colegas, abogados constitucionalistas, consideran que esta acusación de la fiscal de la Nación tiene serias deficiencias. ¿Usted está de acuerdo con estas afirmaciones? Sí, porque la acusación constitucional que ha presentado la fiscal está dirigida a iniciar un antejuicio, que es un procedimiento para habilitar el procesamiento judicial penal del presidente. Sin embargo, este procesamiento judicial penal durante el mandato del presidente se puede realizar solamente respecto de 4 delitos mencionados en el artículo 117 de la Constitución. Pero los delitos, tráfico de influencias agravado y colusión, que son los que son materia de esta denuncia constitucional, no están en el 117. Por lo tanto, de plano, el Congreso, para no infringir la Constitución, tendría que archivar este procedimiento. Por otro lado, la fiscal ha hecho un pedido algo extraño, porque no ha pedido exactamente que se le habilite la acusación ante el Poder Judicial, sino que se le permita pasar de la fase de investigación preparatoria, preliminar, a la fase de investigación preparatoria. Y esa atribución no le corresponde al Congreso, ni en antejuicio ni en ningún procedimiento. Esa es una razón adicional por la cual este procedimiento debe ser archivado, porque si no el Congreso estaría incurriendo en una grave infracción constitucional. Pero si bien ocurre esta figura del artículo 117 que no comprende las acusaciones que la fiscal está exponiendo en esta denuncia, lo cierto es que ella considera incluso pedir a instancias internacionales que tienen tratados con el Perú que puedan considerar su apelación. ¿Qué podríamos decir al respecto? Ella lo que ha dicho es que debe utilizarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como fundamento de lo que pide. El problema es doble ahí, que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción forma parte del derecho peruano, pero con rango de ley, y el artículo 117 tiene rango constitucional. La Convención no puede primar sobre el artículo 117 de la Constitución. Pero imaginando que tuvieran el mismo rango, ¿qué dice el artículo 30, inciso 2 de la Convención? Dice que los Estados parte deben adoptar las medidas para evitar la impunidad de sus autoridades, pero de conformidad con sus ordenamientos y sus constituciones. Entonces, la Convención de la ONU contra la Corrupción remite a la Constitución peruana y a su artículo 117. Por lo tanto, sea directamente o sea a través de la Convención de la ONU contra la Corrupción, se llega al 117 y por lo tanto no es posible válidamente procesar al presidente penalmente por delitos distintos a los mencionados en ese artículo constitucional. Y en el marco de la Constitución, ¿cómo podría haber actuado la fiscal de la Nación para que sí fuera procedente, ¿no?, esta denuncia que ella ha interpuesto? La fiscal podría haber hecho lo siguiente: si es que su intención hubiera sido obtener la destitución del presidente para posteriormente procesarlo por esos 2 delitos, podría haber presentado ella una denuncia constitucional, pero no para iniciar un antejuicio, sino un juicio político, que es un procedimiento diferente, que sirve para que el Congreso castigue las infracciones constitucionales que pudiera haber cometido el presidente con la suspensión, la destitución o la inhabilitación. Si el presidente castigaba con la inhabilitación, con la destitución al presidente, el presidente dejaba de serlo y era expresidente, y entonces ya no se le aplicaba el 117 y la fiscal lo podría haber acusado por cualquier delito del Código Penal. Ok, o sea, esa figura sí podría ser una de las opciones. Ahora, que la fiscal de la Nación no tenga tal vez el apoyo de los congresistas, ¿no?, porque muchos han sido vinculados también a esta presunta organización criminal, los parlamentarios de Acción Popular. En lo que usted hablaba del antejuicio político, tal vez ella ha querido saltarse esta etapa considerando que a lo mejor no conseguía los apoyos necesarios en el Parlamento. ¿Usted cómo lo evalúa?
Es probable, pero para no confundir, le pido precisar las denominaciones. Ajá. Juicio político es lo que le he mencionado para las infracciones constitucionales. Okay. Para los temas penales es antejuicio, porque es anterior al proceso penal. Y sí, es verdad, para aprobar un juicio político se requieren 2/3 del número legal de congresistas, restados los miembros de la comisión permanente. Probablemente la fiscal ha vislumbrado que esa mayoría no se podía alcanzar y ha elegido esta figura que requiere menos votos, pero es contraria al ordenamiento nacional vigente. También tenemos conocimiento que abogados muy cercanos al parlamentario Guillermo Bermejo han presentado también una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por el delito de prevaricato. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Esa figura podría proceder? No, eso ya tiene que ver con un análisis distinto que no he realizado. Lo que infringir la Constitución no necesariamente significa prevaricar. Prevaricar es emitir una resolución contraria al texto expreso y claro de la ley con la intención de transgredir la norma. Es un delito, es materia de un examen diferente, ¿no? Bien. Por último, ¿la Constitución actualmente blinda a presidentes que podrían estar involucrados en casos de corrupción? ¿Usted cómo lo puede analizar? Yo creo que no, porque si es que se utiliza la figura que le mencioné, primero un juicio político para la destitución y luego de destituido el presidente, se le procesa penalmente como expresidente previo antejuicio en el Congreso. Bien, doctor Omar Cairo, muchas gracias por darnos luces, ¿no? Cómo funciona todo esto a nivel constitucional, que a veces puede ser un poco engorroso para las personas, los ciudadanos, pero es muy importante tener conocimiento y saber cómo procede. Muchas gracias, como siempre.